¿Por qué Cristo es el postrer Adán? ¿Qué motivó al Espíritu Santo a inspirar a Pablo para escribir esta similitud de Cristo y Adán y llamarlo el postrer Adán? ¿Qué cualidad vio en él que había, o qué cualidad había en Adán para esto? Eh, cuando nosotros cuando se escucha, se habla acerca de la persona de Adán, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Mm? Yo, en lo personal, creo que no se nos viene ninguna cualidad como para ver, si no conociéramos este texto, como para que nosotros hiciéramos esta comparación, puesto de que todos los aspectos que se nos vienen de Adán, todo el concepto que tenemos de él, mayormente es negativo, negativo porque lo primero, siendo honesto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en Adán y Eva? Pues inmediatamente se nos viene pues aquel acto de la caída, el pecado, ¿no? La muerte, en fin, ¿no? Y hasta hay gente que los culpa, ¿no? Por culpa de Adán y Eva, pues mira, el mundo está como está. Entonces, ¿qué perfil había en Adán para haberlo comparado con Cristo? ¿Sí? Bueno, eh, esto es lo que quiero tratar en este día. Eh, yo también reconozco que también no había visto un perfil positivo en Adán, pero en este caso quiero presentar algo positivo y esta es una de las perlas que quiero mostrar, aquellas que yo he encontrado investigando sobre este asunto y quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, vamos a ver qué cualidades podían haber habido en Adán para esto, ¿no? Eh, Hay mucha similitud entre Adán y Cristo para esto. Vamos a ver. Entonces, yo he puesto este título, Adán pecó por amor, para darnos vida. Es un título un poco así, quizás extraño, pero bueno, espero que con lo que voy a presentar ahora empiece a cobrar un poco más de sentido este título, ¿no? Adán pecó por amor. ¿Por qué digo que Adán pecó por amor? Bueno, y es que hace un tiempo atrás, haciendo un estudio que ya lo he publicado, aquel donde dice si Dios es injusto, es un estudio que hice acerca de la sentencia que Dios emitió sobre Eva, esa sentencia que parece tan dura, ¿no? Tan fuerte, si la comparamos con la sentencia que luego vemos que Dios emitió sobre Adán, ¿no? Después que ellos cayeron en pecado, ¿no? Y a simple vista, la sentencia de Eva fue más dura, más fuerte, aquello de dar a luz con dolor a los hijos, multiplicará los dolores de sus preñeces, el deseo de tu marido el deseo tuyo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti, y así como eso hay más, ¿no? Hay más, sobre todo con el tema de la menstruación cada mes. Bueno, esto lo he explicado, ¿no? Acerca de este juicio, en ese estudio allí, ese estudio que se llama Si Dios es injusto. Entonces, ahí haciendo este estudio, pues acerca de la sentencia de Eva, pues me he encontrado con este texto que ya lo había leído en otras ocasiones, pero siempre, claro, eh, cuando profundizamos en algo, en un estudio, pues ahí como que se cumple la escritura aquella que dice, ¿no? Y al que tiene se le dará más, ¿no? Aquel que busca, pues se le dará más. Y entonces este versículo me saltó con una interrogante, ¿sí? A mí, y es que si Adán no fue engañado, ¿qué es, qué es lo que está queriendo decir el texto? Que como consecuencia Adán pecó voluntariamente. Adán pecó voluntariamente. Wow, sabiendo, conscientemente, ¿no? Porque así lo dice el texto. Adán no fue engañado. Entonces, si no fue engañado cuando él pecó, lo hizo conscientemente. Y dice, wow, si hizo conscientemente esto, ¿cómo es esto? Y ahí me quedé yo meditando sobre este asunto que me daba vueltas en la cabeza y cómo, o sea, no lo había visto yo nunca o sea, habiendo leído estos textos, nunca me había puesto a meditar en esto. Entonces fue conscientemente. No fue igual que Eva sí fue engañada. Bueno, y aquí vamos a ver esta comparación. Entonces, aquí dice Primera de Corintios, Pablo está hablando acerca de que así también está escrito, que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, aquí es donde encontramos nosotros este título del postrer Adán, en este caso hablando de Cristo, espíritu vivificante. Aquí está diciendo que Adán fue hecho un alma viviente, un alma que tenía vida, que tenía vida. No que era la vida, sino que, y lo está comparando luego
un espíritu vivificante. Vivificante es que da vida, algo que da vida. No es que tiene vida como el anterior, sino que da vida, que vivifica a otro, ¿no? Entonces, en esta comparación, digo, wow, aquí empieza un poquito a armarse esto que estoy presentando hoy, ¿no? Esto que quiero preparar hoy, que no lo quiero presentar como, como una doctrina, esto que voy a presentar, pero quiero que sea simplemente a modo de reflexión. ¿Qué hubiese pasado si Adán no hubiese pecado? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿En qué consecuencia hubiese tenido que Adán, después de la mujer no haber pecado, él se hubiese mantenido firme y no pecar? Bueno, ahora vamos a ver un poco de este asunto, ¿no? Eh, el asunto es que cuando comparamos a Adán con Cristo, lo vemos por este versículo que dice que por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Entonces siempre comparamos Adán con Cristo por medio de este texto, ¿no? De que por medio de un hombre entró el pecado y por medio de otro hombre, en este caso de Cristo, entró la vida o se nos dio vida, ¿no? Entonces nos hemos limitado a esta comparación entre Adán y Cristo, limitándolo a este texto que está aquí, pero ahora viéndolo de otra, con una lente más amplia, pues quiero presentar este aspecto, en este caso más positivo de Adán. Este positivo de Adán que antes yo mismo no había visto y quiero compartirlo con aquellos que quieran recibirlo, ¿no? Entonces, eh, y quiero hablar acerca de dos aspectos que me han llevado a hacer esto, o en este caso a publicar esto que voy a publicar, ¿no? Que estoy publicando. Y son dos aspectos, ¿no? Primero, que el no entender lo que realmente sucedió, el acto, el significado, la motivación de lo que hizo Adán, entonces eso nos va a llevar a distorsionarlo, a distorsionar su imagen como persona, de lo que él es, su esencia, de lo que él era, ¿no? De lo que él era, de lo que hizo, de lo que habló. En este caso Adán habló, hay muy pocas palabras registradas acerca de él en la escritura, ¿sí? Pero también quiero hacer esto, el motivo principal, el primero es el secundario, pero este es el principal, el que voy a decir a continuación, y es que esto mismo, así como está comparando Pablo con Cristo a Adán, es que de la misma manera sucede con la persona de Jesucristo. Al no entender lo que sucedió, por qué motivo realmente Jesús hizo o tuvo que hacer lo que hizo, entregar su vida, por qué tenía que morir, ¿por qué no podía ser de otra manera? ¿Por qué no podía ser de otra manera que él podía perdonarnos simplemente con su palabra, con decirnos sus pecados están perdonados, así como lo hizo, de hecho, en dos ocasiones, para demostrarnos que él no tenía que morir para perdonar nuestros pecados? Hay dos hechos registrados en las Escrituras donde él le dice a las personas, tus pecados te son perdonados. Y cuando él dijo eso, aún él no había muerto, o sea, él no había derramado unas gotas de sangre cuando él pronunció estas palabras. Entonces, yo creo que estos textos fueron registrados para demostrarnos de que él no tenía necesidad de morir, él podía haberlo hecho de otra manera. Entonces, si él podía haberlo hecho de otra manera, ¿por qué tuvo que hacer ese acto de dejarse crucificar y todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Por qué motivo? Entonces, el no entender esto también nos va a llevar también, así como en el caso de Adán, a tener un enfoque o un concepto distinto acerca de la persona, de lo que hizo, de lo que dijo, acerca de la persona. En este caso de Adán, eso, ¿no? Porque en el caso de Adán, conocemos lo que más tenemos presente en la mente es la conversación, o de lo que más se predica, de lo que más se habla, porque de Adán y de Eva se habla muy poco en las congregaciones, pero cuando se habla, casi siempre se nombra, en este caso, pues cuando Dios les llama la atención y llama primero al hombre, llama primero y le dice a Adán para ver qué es lo que había hecho, y él dijo, la mujer que tú me diste, pues ella me dio y yo comí, ella me dio y yo comí. Entonces, y después ya habla con la mujer, y la mujer le dice, la serpiente me engañó. Entonces, esta breve conversación, que parece breve, pero esto simplemente seguro que obviamente es un resumen de lo que realmente sucedió, pues a nosotros nos ha llevado a la conclusión y así como se ha expuesto, o se ha predicado, o lo tenemos grabado nosotros, es que esto es una conversación para culpabilizarse el uno al otro. En este caso, Adán culpando a Eva culpando a la serpiente, o sea, evadiendo responsabilidad. Pero
pero si entendemos realmente lo que sucedió, quizás esto no haya sido tan así. Voy a decirlo. Y si no fue así, ¿cómo nosotros hemos llegado a esta conclusión? ¿Por qué motivo hemos llegado nosotros a la conclusión de que fue así? De que esta conversación o esta respuesta de ambos simplemente es una forma de quitarse la responsabilidad y echársela al otro. ¿Por qué nosotros hemos llegado a esta conclusión? Porque esto no lo dice la Escritura, esto es una conclusión a la que nosotros hemos llegado, de que ellos se culparon uno en otro, pero si entendemos lo que realmente sucedió, quizás esta conversación ahora pueda tener un enfoque diferente o un entendimiento diferente y esto lo voy a dejar acá, a que yo voy a plantear el mío, pero cada uno aquí que pueda meditar sobre ese asunto, ¿no? Entonces, ahora vamos ahí, vamos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, el asunto es que Adán, aunque no fue engañado, él pecó, ¿eh? Él pecó y fue sentenciado, fue castigado por su pecado. Entonces, porque aquí Oseas también habla acerca de eso, hablando en este caso más ellos, en este caso haciendo referencia a Efraín y a Judá, a Efraín representando las 10 tribus del norte de Israel y Judá representando al reino del sur, pues Dios está diciendo que ellos, en este caso, las 12 tribus de Israel han pecado cual Adán, como lo hicieron Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice Dios en este libro de Oseas. Está diciendo que Israel pecó, transgredió el pacto de Dios como lo hizo Adán. O sea, Adán traspasó, pecó contra Dios. Entonces, efectivamente, aunque no lo hizo consciente, aunque no lo hizo engañado, lo hizo de forma consciente, él pecó y fue castigado por ello. Entonces, y como consecuencia, Dios lo trató como pecador. En este caso, a Adán. ¿Cómo lo trató como pecador? Pues sentenciándole con la sentencia que había emitido. Si el día que comieres de este fruto, de este árbol, pues ese día morirás. Entonces, aquí vemos que en esa comparación, continuando esa comparación que hace Pablo acerca de Cristo y Adán, dice que al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. En este caso, a Cristo, a Jesús. Dios lo trató como un pecador, porque Él llevó sobre Él nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él cargó sobre sí mismo, llevó toda nuestra iniquidad, la llevó sobre Él, ¿sí? Entonces, el que no cometió pecado. Entonces, Dios lo trató como un pecador. Sin embargo, Romanos capítulo 5, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán. ¿Ves? Aquí está otra vez ratificando la escritura que Adán quebrantó el mandamiento. El mandamiento era ese: de todos los árboles podrás comer, del fruto de todos los árboles, pero del árbol que está no comeréis, porque el día que comieres ciertamente moriréis, ¿no? Eso lo dice. Entonces él desobedeció. ¿Quién es figura de aquel que había de venir? En este caso sigue Pablo aquí con la comparación. Sigue Pablo con la comparación de que ese Adán era una figura. Ahora, ¿cómo es que un pecador, un acto, que es el que tenemos más que nada perdón, en nuestra mente, en nuestra memoria, cómo es que Pablo aquí, o en este caso el Espíritu Santo inspirando a Pablo, compararlo con Cristo? ¿Qué había de comparación en estos? Y aquí donde viene a cambiar un poco el sentido de toda la imagen que tenemos de Adán, porque Pablo, el Espíritu Santo no está comparando a Cristo con cualquier hombre, está comparando con Adán, que aquel que desobedeció de forma sabiendo perfectamente lo que hacía, y no solamente lo que hacía, sino las consecuencias que iba a tener. ¿A qué nos suena esto? ¿A qué nos suena esto? No es lo que está diciendo aquí el texto también, que fue lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Conscientemente, dice, el que no escatimó el ser igual a Dios, el que no escatimó, sino que dice que despojándose a sí mismo, dice que tomó forma de siervo, sufriendo de muerte y muerte de cruz, el que no escatimó. El ser igual a Dios, o sea, de forma consciente, él sabía lo que iba a hacer, las consecuencias que iba a tener, lo hizo de forma consciente. Entonces, tal cual como lo hizo Adán, Adán no fue engañado, sabía lo que estaba haciendo. Ok, Romanos capítulo 5, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa
y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces, este texto, en este texto que está en Romanos capítulo 5, vemos como que Pablo está dando un consejo aquí a los maridos. El asunto es que cuando leemos este capítulo de Romanos, vemos que en ese mismo capítulo está hablando Pablo, en el versículo 14, está hablando sigue con esta comparación que Pablo hace de vincular a Adán con Cristo, que dice que es una figura. Y dentro de este mismo capítulo, dentro de este mismo contexto, empieza a darle un consejo Pablo a los hombres, o en este caso a los maridos, ¿sí? El asunto es que nosotros cuando hemos leído, o al menos yo, pero yo creo que esto es la mayoría, hemos desvinculado un texto del otro, aunque está dentro del mismo capítulo, y es que hemos desvinculado a Adán completamente de lo que Pablo está hablando aquí. Entonces, ¿por qué dice que está hablando Pablo? Primero Pablo compara a Adán, que es una figura de Cristo, pero luego Pablo dice más abajo, en el versículo 25, que este Cristo entregó a su vida por la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿a qué nos suena esto? Bueno, esto es parecido o prácticamente igual a lo que hizo Adán, y aquí donde viene el significado del título que he puesto, que es que Adán pecó por amor. Adán pecó por amor y para darnos vida. ¿Por qué dice para darnos vida? Bueno, aquí voy a ir. Entonces, ¿qué hubiese pasado otra vez si Adán, vuelvo a hacer la pregunta que hice en un principio, si Adán no hubiese pecado? Ahora la escritura un poco más adelante nos lo va a confirmar que hubiese sucedido si Adán no hubiese pecado. Pero Adán pecó porque Adán conscientemente, él sabía que su amada, así como la iglesia, así como esa iglesia que Cristo se entregó por ella, así como esa iglesia, después de que nosotros haber pecado, haber caído en pecados, en transgresiones, en delitos y pecados, como dice la escritura, ¿qué hemos hecho? Hemos corrido hacia nuestro Salvador cuando hemos oído, cuando hemos sabido que nuestro Salvador estaba cerca, ha venido a buscarnos, ha preguntado por nosotros, ha venido a preguntarnos cuál Eva, nos ha preguntado qué has hecho, qué es lo que has hecho. Cuando viene el Espíritu Santo y nos redarguye de pecado, que nos dice el Espíritu Santo qué has hecho, por qué has pecado, qué es lo que hemos hecho nosotros, la mayoría de los verdaderos hijos de Dios. Hemos corrido hacia nuestro Salvador a arrepentirnos, ¿sí? En súplica, por nuestra vida, al único que nos puede dar vida, al único que nos puede restaurar, al único que nos puede salvar. Hemos corrido a Él y nos hemos arrepentido, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que ha hecho lo que sucedió en un principio. Eva representa la iglesia de Eva. Eva es la madre de todo lo que hoy conocemos como la iglesia, que es lo que siempre digo también, el mismo pueblo de Israel, que es la misma iglesia que la que estamos nosotros representados. ¿Y qué hizo Eva? Eva cuando se vio perdida, que ya había pecado, sabía el castigo que le venía, al igual que nosotros también lo sabíamos, porque ya nos los había dicho Pablo, que la paga del pecado es la muerte. A Eva se le dijo, el día que peques morirás, el día que comas esto morirás. Entonces a nosotros también se nos dijo, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué hemos hecho? Hemos corrido hacia nuestro Salvador. Pues Eva hizo lo mismo, corrió hacia el Salvador que ella tenía en ese momento, y ese Salvador era ese que era figura de Cristo, ese que era era la figura de Cristo, era Adán, es su Salvador. Ella corrió hacia él. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él podía decirle, bueno, yo te lo advertí, o esa fue tu decisión, pues haber hecho caso a los mandamientos, en fin, ahora pues la pudo haber, pero no, la pudo haber abandonado, dejado a su suerte. Pero no, al igual que Cristo, él tenía dos opciones: dejarla morir en su delito y su pecado, o salvarla, en este caso, a la manera que él podía. Puesto que la escritura dice, fue el primer hombre hecho alma viviente. Un alma que tenía vida. Él no podía dar vida, él no era espíritu vivificante. Él tenía vida, mas no podía. Sin embargo, él hizo lo que podía, lo que estaba a su alcance. ¿Qué es lo que hizo? Pues entregar su vida, así como dice Pablo aquí. Entregó su vida.
Entregó su vida por ella. Por eso es que dicen que él no fue engañado. Él cuando vio a su amada perdida, él dijo, él podía haber, bueno, pensado, ¿no? Y aquí es donde yo voy a decir esto que la mayoría a lo mejor no van a aceptar y espero no me apedreen por esto que voy a decir, pero para mí entender esto coloca a Adán en, no sé, en un nivel por encima de Abraham en este aspecto. Este Abraham que conocemos con el título del padre de la fe. Título que, por cierto, no es que yo quiero invalidar, sino que entendiendo lo que hizo Adán, esto que hizo Adán es algo superior en el sentido de que Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a su único hijo Isaac, ¿eh? él algunos han dicho que Abraham tenía la fe de que aunque él lo matara, Dios tenía el poder para devolvérselo, para devolverle la vida, ¿sí? Aunque Abraham hubiese matado a su hijo, ¿sí? Pero, pero la diferencia entre Adán y Abraham es que Abraham, en el caso de Abraham, Dios tenía más opciones. Abraham no era el único hombre sobre la tierra, ni Isaac era el único hijo que tenía Abraham. Abraham ya había tenido a Ismael. Entonces Dios podía haber cumplido esa promesa por medio de Ismael, sin necesidad de Isaac, en fin, ¿no? Inclusive sin necesidad de Abraham, porque había más hombres sobre la tierra. Pero en el caso de Adán no era así. En el caso de Adán era el único hombre sobre la tierra. Si Adán moría, si Adán moría, ¿cómo se iba a cumplir la promesa que Dios le había hecho a ellos, ¿no? O el mandato que Dios le había dado a ellos de multiplicarse, de sojuzgar la tierra, llenarla? ¿Ah? ¿Cómo? En fin, ¿cómo iba a cumplir Dios ese mandamiento? Pues fin, pues yo creo que Adán, en ese momento, siendo que era un hombre que tenía comunión con Dios, dice que era, a ver, es que no entender lo que hizo Adán, no entender lo que hizo Adán, como digo, deja a Adán como un producto defectuoso, lo deja como un producto defectuoso. Como que, bueno, sí, mira que fácilmente vino este hombre que Dios creó a imagen y semejanza, y vino la serpiente que parece que era más astuta que Dios, viéndolo desde este aspecto, ¿no? Y Adán, tanto Adán como Eva, pues mira, se perdieron. De producto defectuoso. Esto deja como, cuando un producto viene defectuoso, obviamente, ¿a quién culpamos? Es el fabricante, ¿no? El fabricante. Sin embargo, no. Sabemos que Adán, antes de la caída, tenía, bueno, y hasta ese momento de la caída, porque Dios está en medio de la caída ahí con él, Dios tenían comunión con él. Y en esa comunión que tenían con Dios, que sabemos quién era ese verbo que dice que se paseaba en el huerto, que ellos oían su voz a la luz del día, ¿no? Esa voz que dice que se paseaba, esa voz es la misma palabra que se utiliza para la palabra verbo, ese verbo que se hizo carne, ¿eh? Entonces, sabemos que ese verbo que se hizo carne es ese mismo que se paseaba por el huerto, era ese mismo árbol de la vida que estaba en medio, que dice la escritura que estaba en medio del huerto, en medio, no estaba a un lado, no, estaba en medio de ellos, donde estén dos o tres reunidos, ahí estaré yo en medio de ellos. Ese mismo que dijo cuando dice Génesis, que en el principio dijo Dios sea la luz, esa luz que no era la luz del sol, no era la luz del sol, porque el sol fue creado el cuarto día. Ese mismo que dice yo soy la luz del mundo. ¿Quién dijo esa palabra? Ese que dijo que era la luz del mundo. Pues Jesucristo. ¿Jesucristo quién era? Ese árbol de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que comiere de mí no morirá. En fin, todos sabemos. Era esa comunión que Adán tenía con Cristo, ese que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Según Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo cual era ese mismo que se paseaba, el que ahora tenía comunión con él. Entonces, de alguna manera, todo esto que Adán experimentó y tuvo que poner en práctica en ese momento, era porque ya había interiorizado en él esa comunión que él tenía de parte de Dios, ¿sí? Entonces, voy a leer este pasaje ahora de Juan capítulo 12,
porque aunque no habla de Adán directamente, lo hemos leído y es un texto muy conocido que la mayoría de las veces lo hemos vinculado porque son palabras de Cristo y está hablando, bueno, dentro del contexto pareciera que está hablando de la muerte de Cristo. ¿M? Y aunque en cierta parte es así, pero yo voy a ir un poquito más allá y me voy a atrever a decir que no está hablando directamente acerca de la persona de Jesucristo, este texto, aunque la mayoría, la mayoría así lo crean. ¿Y por qué digo esto? Porque el texto está diciendo, les digo la verdad, y estas son palabras de Cristo. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Entonces, el texto está diciendo el grano del trigo, ¿sí? A menos que sea sembrado. Entonces, no puede estar hablando Cristo de sí mismo por cuanto Él no es el grano. Por cuanto si Él fuera el grano, Él tuviera que haber sido sembrado y Él no fue sembrado. Él es el sembrador. Él es el sembrador, no es el grano. Él no fue sembrado. Él es el sembrador, ¿sí? Entonces, Mateo capítulo 13 nos habla de este asunto, ¿no? Del trigo y la cizaña, en que el sembrador sembró un grano y ese grano produjo un trigo, el trigo que luego se mezcló con la cizaña. Entonces, ¿quién es el trigo? En la misma parábola, luego cuando Jesús explica, Él explica que ese trigo son los hijos de Dios. Ese trigo son los hijos de Dios. Y el que sembró la semilla es Dios. Dios es el sembrador. Entonces aquí dice que al menos que se ha sembrado, ese grano se ha sembrado, hay uno que siembra y otro que es sembrado. Por lo cual, Cristo no puede ser ese grano. ¿Ese grano quién es en este caso? Bueno, si leemos la genealogía de Cristo hasta Adán, vemos que esa genealogía termina diciendo Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Podríamos cambiar ahora entendiendo este texto como diciendo Adán, el trigo o el grano que Dios sembró. ¿Cuándo lo sembró? En ese huerto del Edén. En ese huerto del Edén. Cuando fue Adán sembrado, ¿sí? Entonces dice, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Y aquí vuelvo a hacer la pregunta que hice anteriormente, en un principio. ¿Qué hubiese pasado si Adán no hubiese muerto? Si no hubiese pecado. La respuesta es que no hubiese muerto, porque la muerte era por la desobediencia, por haber pecado. Entonces, si él no hubiese pecado, por consecuencia, no hubiese muerto. Pero, ¿y qué hubiese pasado? Aquí dice el texto, hubiese quedado solo. Si ese grano no es sembrado en la tierra y muere, se queda solo. Si tú coges un grano y no lo plantas, ese grano se queda solo, no va a producir fruto. Pero para que ese grano pueda producir fruto, tiene que ser sembrado en la tierra y dice que tiene que morir. Ese grano se deshace en la tierra, pero después que se deshace, así como el cuerpo se deshace, pero ese grano luego produce, ¿qué produce? Pues produce un fruto, produce una raíz que produce un fruto, ¿sí? Sin embargo, dice aquí, su muerte producirá muchos granos nuevos. Entonces, aquí es donde quiero explicar, o ya creo que ya lo he explicado bien, exactamente qué fue lo que hizo Adán. Adán puso en práctica esto que Jesús está hablando aquí, que no está hablando de sí mismo, no está hablando de sí mismo, por cuanto Jesús no es el grano, Él es el sembrador del grano, el que sembró a Adán en ese huerto, en ese campo, fue el sembrador, ¿sí? Entonces, ese Adán, si él no hubiese aceptado, cuando su amada se acercó hacia él buscando la única forma que tenía para darle vida a esa compañera, era muriendo él. No sé si me estoy explicando bien, me estoy enredando para explicar este asunto que es mucho más complejo y más profundo de lo que yo puedo transmitirlo. Espero que alguien más intelectual que yo lo pueda entender mejor. Pero es lo que está diciendo Pablo cuando dice que amemos a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella y dio su vida por ella. Pues esto fue lo que hizo Adán. Entonces, aquí es donde cobra sentido el título que he puesto, de que Adán pecó por amor y para darnos vida. Para darnos vida, ¿por qué? Digo para darnos, incluyéndome. Porque obviamente Eva es, como dice la escritura, y llamó a Adán, y puso Adán a su mujer el nombre de Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Ella era madre, o sea, ella es nuestra madre de todos los que viven. Por lo cual, no solamente le dio vida a ella,
obviamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, por supuesto, que es el que nos va a resucitar, el que nos va a restaurar este cuerpo, el cuerpo en el que un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorrupto, y dentro de esa lista de esos resucitados, por supuesto que están Adán y Eva, por supuesto que están Adán y Eva. Entonces, esa muerte de Adán produjo muchos frutos, produjo la resurrección tanto de ellos como la de todos nosotros. Entonces fue por amor a su amada. Él podía haber esperado por otra. Dice, bueno, Dios me puede dar otra, así como Abraham pudo haber, pero él no quería otra. Él quería su amada, él quería a su Eva. Así como Cristo pudo haber escogido otro pueblo, otra creación, lo que sea. No, él quería a su iglesia, él quería a su amada la iglesia, así. Por esto es la comparación que hace Pablo con Cristo y Adán. Es figura, Adán es figura de Cristo y Cristo es el postrer Adán. O sea, los compara uno con el otro y así, ¿no? En fin, esto, wow. Entonces fíjese lo que sigue diciendo Juan en el siguiente versículo. Primero dice que si ese grano no muere, se queda solo. O sea, Adán dice, bueno, mire lo que dice el versículo 25. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por la eternidad. Es lo que hubiese pasado con Adán. Y aquí otra vez la respuesta de qué hubiese pasado si Adán no hubiese pecado. Bueno, si él hubiese amado su propia vida, si él hubiese amado su vida, decía, mira, no, si yo peco, si yo desobedezco, yo prefiero conservar mi vida y vivir para siempre, aunque tú te pierdas, en este caso hablando de Eva, aunque tú te pierdas, yo amo mi vida y yo no me voy a perder porque tú te hayas desobedecido. Yo voy a conservar mi vida. Bueno, ¿qué dice aquí la Escritura? Los que aman su vida en este mundo donde estaba Adán, la perderán. De alguna manera, él se iba a perder. De alguna manera, si él no hubiese hecho, no sé qué hubiese pasado, de qué manera, pero no sé de qué manera, hubiese pecado de otra manera, él mismo lo hubiese, de la tristeza o de la decepción, de no haber actuado correctamente. Quizás más adelante hubiese pecado, por lo cual lo hubiese llevado a la muerte. Pero entonces ya hubiese sido distinto, ¿no? Ya no hubiese sido por amor, ya no hubiese sido sino, ya hubiese sido por otras causas, ¿no? Entonces, y los que no le dan importancia, en ese momento él no le dio importancia más a su vida que a la vida de su amada. En ese momento, cuando él tuvo que tomar una decisión, cuando él vio a Eva caída, perdida, sin esperanza, él tuvo que tomar una decisión y eso fue no darle importancia a su vida en este mundo. Y como consecuencia, él va a recuperar su vida por toda la eternidad. ¡Wow! En fin, hay mucho más aquí que decir todo esto, pero bueno, en fin, ¿no? Siempre me alargo mucho más de lo que quiero hacerlo en un principio. Entonces dice Pablo, sigue diciendo Pablo, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿sí? Entonces, aquí Pablo está hablando acerca de, otra vez, el concepto del matrimonio, ¿no? Y dice que así como Cristo nos ha desposado para presentarnos como una virgen pura a un solo esposo. Entonces aquí viene esto ya lo he hablado en otro estudio acerca de los dos árboles, quiénes eran esos dos árboles, si eran árboles literales o eran árboles simbólicos y el fruto que daba cada uno, ¿no? Ya he dicho que ese árbol de la vida era Jesús, y puedo decir ahora abiertamente que ese otro árbol de la ciencia del bien y del mal no era ningún árbol de fruta, que no es Satanás mismo. Entonces, aquí dice que Pablo, que Cristo nos quiere presentar como una virgen pura a un solo esposo. En este caso, ese esposo es Cristo, es Dios mismo, ¿no? Pero ¿por qué dice a un solo esposo? ¿Dónde se ha visto alguna vez? ¿Dónde se ha escuchado? ¿Dónde se ha escuchado en alguna vez, en alguna parte, que una virgen se le presenta a dos esposos? ¿Dónde se ha visto cosas semejantes? ¿O se ha escuchado, se ha leído? No, ni siquiera en las películas más, no sé, más retorcidas. Yo creo que no se ha visto algo así, que una virgen se presenta con dos maridos al mismo tiempo. Lo que sí se ve es lo contrario, a hombres casándose con diferentes mujeres. Eso sí, inclusive en la escritura, pero a una mujer casándose con diferentes hombres, esto no lo vemos en ninguna parte. Pues, ¿por qué Pablo está diciendo esto aquí? Pero no solo eso, sino porque Pablo en ese mismo contexto, nombra a Eva. ¿Por qué nombra a Eva? Porque dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Wow. Bueno, ¿por qué está hablando? ¿Por qué nombra a Eva dentro de este contexto otra vez? Y esto yo lo he explicado
en ese estudio de los árboles, quién eran esos dos árboles, ¿eh? Y así como dice la parábola de Mateo capítulo 13 del trigo y la cizaña, ¿eh? Esa virgen pura que era Eva, así como Adán representa a Cristo, ¿eh? Eva representa a la iglesia, ¿eh? Esa virgen pura que tenía un marido, en este caso Adán, pero ella fue engañada y en ese engaño lo que sucedió es lo que dice Mateo capítulo 13, que como Dios había puesto ángeles para que cuidaran de los hombres, pero estos ángeles, dice Mateo 13, que se durmieron, que fueron estos ángeles que se desviaron, estos ángeles caídos que no obedecieron la voz de Dios, sino que dejaron, y mientras se durmieron, mientras ellos no cuidaron, dormirse es un sinónimo de no cuidar su labor, de no cuidar, de no ejercer lo que se le había encomendado, pues como consecuencia vino un enemigo y sembró una semilla, en este caso una cizaña. Y esa semilla en la palabra original es la palabra simiente, y la palabra simiente en el idioma original hebreo es la palabra esperma, es la palabra semen. Entonces, y eso ya lo he hablado, yo sé que hay gente que esto le escandaliza, pero bueno, yo lo hablo sin temor porque esto está confirmado en la escritura, pues, en casi los 66 libros de la escritura. Lo que pasa es que la gente quiere que se lo digan así abiertamente, así como quisieran, pero así como en este caso de Adán, que el concepto que tenemos de él es solamente la desobediencia, esa conversación que tenemos de él, hemos llegado a la conclusión de que es una conversación de excusarse, de echarse la culpa al uno al otro, y no es así, y no es así. ¿Eh? En este caso, pues aquí, Pablo está diciendo como una virgen pura a un solo esposo, porque Eva, que era una virgen puro, ella se dejó engañar, se dejó plantar una semilla, y luego ella fue y le dio a comer a su esposo Adán, estando ya fertilizada de una semilla que produjo un fruto, que ese fruto es Caín. Pero esto ya lo he explicado en otros estudios y he hablado de esto en cantidad de veces. Hay gente que lo acepta y hay gente, la mayoría lo rechaza porque, en fin, les parece inclusive una aberración esto, ¿no? Pero, en fin, allí está. Y con esto termino. ¿Mm? Entonces, como acabo de leer, ¿no? ¿Eh? Con un solo esposo. Y este es el motivo por el cual Cristo es llamado el postrer Adán. Sacrificio de Cristo, sacrificio de Adán. Adán en el huerto del Edén, Jesús en el huerto de Getsemaní. Uno dio su vida por su amada, a Eva, quien representa toda la humanidad y toda la iglesia, y otro que dio también su misma vida también. Entonces, no es simplemente la comparativa es porque por un hombre entró el pecado y por otro hombre entró la vida. No, no solamente por eso, que eso también, pero no solo por eso, sino que es mucho más allá. El sacrificio, por eso el Espíritu Santo inspirando a Pablo, y cuando hace esta comparación con Adán, no es tan superficial, así como nosotros la podemos haber entendido. No, es mucho más allá inclusive de lo que yo mismo ahora estoy diciendo ahora, porque hay mucho más que se puede hablar sobre este asunto, mucho más. Pero este simplemente sigue siendo todavía la superficie de la punta del iceberg, como dicen, ¿no? La punta. Todavía hay mucha más profundidad en todo esto, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Y como siempre digo, el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que lee, entienda. Dios le bendiga.